Desde el inicio, la mudanza a mi nuevo apartamento en las orillas de la ciudad prometía ser el inicio de una nueva aventura. Sin embargo, desde la primera noche, algo en el ambiente parecía teñido de un misterio inquietante, como si las sombras del pasado acecharan cada rincón oscuro de mi nuevo hogar. Entre los viejos muebles y las paredes desconchadas, una sensación de inquietud se aferraba a mi piel, como si hubiera algo más que simples recuerdos entre aquellas paredes. Me preguntaba qué historias se avecinaban, qué secretos el futuro tenía esperando para mí en aquel lugar. Era un lugar modesto, pero lo suficientemente cómodo para comenzar esta nueva etapa en mi vida. La sensación de independencia y libertad al dejar el hogar familiar era revitalizante. La emoción de vivir solo, sin restricciones, me llenaba de expectativas y anhelos. A pesar del entusiasmo, el apartamento tenía algo peculiar que no podía ignorar. La vista desde la ventana trasera revelaba el cementerio antiguo de la ciudad. Desde allí se alzaba en su silenciosa majestuosidad aquel gran cementerio, infundiendo una sensación de misterio en el aire. Aunque algunos vecinos mencionaban historias sobre el lugar, advirtiendo sobre presencias y susurros en las noches, yo, con mi escepticismo a flor de piel, descartaba tales relatos como simples leyendas urbanas. Para mí, los fantasmas y las almas en pena eran meros cuentos para asustar a los crédulos. Sin embargo, esa peculiaridad del cementerio aportaba un matiz interesante a mi nueva vida en solitario, desencadenando curiosidad y la promesa de una historia intrigante por descubrir. Los primeros días transcurrieron sin incidentes notables. El apartamento tenía un aire acogedor, pero había momentos en los que una brisa gélida parecía deslizarse entre las rendijas de las ventanas, como si alguien más estuviera presente en la habitación. Sin embargo, atribuí esos momentos a la novedad del lugar y a mi propia imaginación desbordante. Las noches, por otro lado, comenzaron a teñirse de un misterio sutil pero inquietante. Los susurros durante la noche se convirtieron en algo cada vez más recurrente, aunque al principio los descartaba como el eco de voces distantes en las calles. Pero, gradualmente, esos murmullos se volvieron más nítidos, resonando en la quietud de mi apartamento. A veces, la sensación de estar siendo observado me asaltaba de manera repentina, provocando un escalofrío que se extendía por mi espalda como una advertencia silenciosa. La mirada furtiva hacia la ventana trasera, hacia el cementerio, se volvió un ritual constante, aunque nunca divise nada más que las lápidas silenciosas en la distancia. Con el paso de los días, la atmósfera del apartamento parecía impregnada de una energía inusual. En algunas ocasiones, objetos pequeños se movían inexplicablemente del lugar. Libros que encontraba en el suelo por la mañana, cuadros ligeramente torcidos sin explicación aparente. Intenté convencerme de que eran simplemente errores míos o tal vez movimientos causados por las vibraciones de la ciudad. Sin embargo, mi escepticismo se tambaleaba ante la constante repetición de estos eventos. Las noches traían consigo un inquietante espectáculo de sombras danzantes proyectadas en las paredes de mi habitación. En el silencio de la oscuridad, se dibujaban formas indefinibles que parecían moverse sin razón aparente. Mi mente se debatía entre la lógica y la inquietante realidad que se estaba desarrollando frente a mis ojos. A veces incluso percibía un murmullo suave, casi imperceptible,
que se desvanecía en el aire como un susurro etéreo y escalofriante. Estos indicios, aunque sutiles, comenzaron a minar mi convicción de que no había nada sobrenatural. Pero las cosas estaban cambiando. Las noches se tornaron cada vez más inquietantes. En algunas ocasiones, pensé haber escuchado pasos leves en la habitación de al lado, cuando sé que yo estaba solo en el apartamento. A veces, al levantarme de la cama, juraría haber sentido una presencia cercana, como si alguien estuviera observando desde las sombras. La sensación de que algo estaba mal se afianzaba desafiando mi escepticismo arraigado. Mis vistas al cementerio, a través de la ventana trasera, se volvieron cada vez más frecuentes. Aunque intentaba racionalizar mis miedos, la idea de que algo o alguien pudiera acechar en aquella tierra de descanso eterno me mantenía en alerta constante. No obstante, mi escepticismo se resistía a abandonarme completamente, luchando contra la creciente sensación de peligro inminente. Cada uno de estos sucesos inexplicables, aunque sutiles, resonaban en mi mente, sembrando la semilla de un miedo que se negaba a desaparecer. Mis noches se convirtieron en un torbellino de inquietud. Sombras inquietantes se movían con una cadencia perturbadora por las paredes, desafiando cualquier explicación racional. A veces, podía jurar que los susurros que llenaban el aire eran palabras, voces que parecían llamarme desde algún lugar desconocido, y la sensación de ser observado se había vuelto tan palpable que apenas me atrevía a girar hacia la ventana. Los objetos parecían tener una voluntad propia. Las puertas crujían sin razón aparente y en la quietud de la noche, los libros parecían caerse de los estantes sin provocación alguna. Las puertas crujían sin razón aparente y en la quietud de la noche, los libros parecían caerse de los estantes sin provocación alguna. Intentaba mantener la calma, pero mi mente se debatía entre encontrar explicaciones lógicas y la creciente convicción de que algo inexplicable estaba sucediendo en aquel lugar. La presencia constante de lo inexplicable comenzaba a minar mi cordura, llevándome al límite de la creencia en lo sobrenatural. La opresión en el apartamento se intensificó drásticamente. Las sombras parecían cobrar vida propia, contorsionándose en patrones inquietantes por las paredes y los rincones, desafiando la lógica y cualquier explicación terrenal. Los ruidos inexplicables y persistentes, que antes eran ocasionales, ahora llenaban cada rincón del apartamento, atormentándome noche tras noche. Los susurros, ahora más claros y perturbadores, me provocaban escalofríos y un temor constante a lo desconocido. La sensación de ser observado se había convertido en una presencia constante, una mirada penetrante que parecía seguir cada uno de mis movimientos. Los objetos se movían violentamente como si una fuerza invisible los empujara con ferocidad. La ventana hacia el cementerio se convirtió en una fuente de ansiedad, y mis intentos por ignorar lo sobrenatural se desvanecieron ante la realidad aterradora que se estaba desarrollando frente a mis ojos. Cada evento inexplicable me empujaba hacia una espiral de miedo y paranoia, preparándome para enfrentar una verdad escalofriante en los días por venir. Las noches se volvieron un desfile inquietante de sucesos inexplicables. Al principio eran pequeños eventos que apenas llamaban mi atención. Un leve movimiento en las cortinas, un sutil crujido en el suelo. Pero pronto, estos indicios evolucionaron en una secuencia de eventos más perturbadores y frecuentes.
Los susurros se intensificaron, transformándose en voces ininteligibles que llenaban el silencio de la habitación. A menudo, las sombras tomaban formas más definidas, moviéndose con una inquietante agilidad por las paredes. Los golpes y arañazos en la puerta se convirtieron en una rutina nocturna, provocando en mí una sensación de intranquilidad creciente. Cada noche, al mirar hacia la ventana trasera, la vista del cementerio se volvía más amenazante. Aunque no había señales de vida entre las lápidas, la oscuridad parecía esconder algo que escapaba a mi comprensión. La temperatura en el apartamento cambiaba inexplicablemente, pasando de un frío glacial a un calor sofocante, como si alguna presencia indeseable estuviera jugando con mis sentidos. Estos eventos desencadenaron una espiral de miedo y angustia que se intensificaba con cada noche que pasaba. El incesante desfile de fenómenos extraños pareció detenerse cuando un pajarraco negro chocó con fuerza contra mi ventana en medio de la noche. El sonido sordo y la breve conmoción provocada por el impacto rompieron la atmósfera de tensión sobrenatural que se había construido. Consideré que aquel suceso era simplemente un accidente, y el descanso de esa noche me brindó una sensación momentánea de alivio. Sin embargo, al despertar al día siguiente, una oleada de eventos inexplicables y aterradores inundó el apartamento. Los susurros, ahora más audibles y amenazantes, se mezclaban con golpes y arañazos que resonaban en las paredes. Las sombras adquirieron una densidad más oscura, parecían danzar con vida propia, moviéndose de manera errática por cada rincón de la casa. Intenté encontrar explicaciones lógicas, atribuir estos sucesos a causas naturales o coincidencias extrañas, pero la persistencia y la intensidad de los fenómenos me convencieron de lo contrario. Los objetos se movían por la habitación como si estuvieran siendo manipulados por una fuerza invisible y malevolente, mientras que la ventana hacia el cementerio, antes un alivio, se convirtió en un portal a un reino de pesadilla. La sensación de estar atrapado en un lugar impregnado de lo desconocido me llenó de una angustia que desafiaba toda razón. El terror no se limitaba a las noches. Durante el día, la presencia de lo sobrenatural se hacía igualmente evidente. La luz del sol no disipaba la sensación de ser observado constantemente. Sombras fugaces se movían en el rabillo del ojo, pero al voltear no había nadie. Golpes en la puerta resonaban a plena luz del día, acompañados de susurros incomprensibles que helaban mi sangre. Los objetos, antes estáticos, parecían tener una voluntad propia durante el día. Libros volcados, muebles desplazados, ecos de movimientos que no podían ser atribuidos a ninguna causa natural. La atmósfera en el apartamento se volvió densa y cargada de energía, desencadenando una sensación de terror constante que ya no se limitaba a la oscuridad de la noche. Cada momento transcurrido en aquel lugar se tornaba una prueba de resistencia ante la creciente presencia de lo inexplicable. A pesar de un breve respiro, después de la intensidad de los fenómenos, el ambiente se había cargado con una expectativa temerosa. Durante semanas, intenté retomar una vida normal, distrayéndomelas con actividades diarias. Sin embargo, cada día se volvía un desafío al enfrentar la persistente sensación de ser observado. Mis días se llenaron de rutinas monótonas, pero la incertidumbre sobre lo que me esperaba en el apartamento me atormentaba constantemente. Pero cada vez que regresaba a casa, la presión volvía a aumentar. Las noches eran inquietas,
y el insomnio se apoderaba de mí mientras anticipaba lo que vendría. Los sucesos inexplicables, aunque menos frecuentes, parecían haber ganado en intensidad. Los susurros se volvieron más audibles y las sombras más persistentes y definidas. Cada movimiento, cada sonido, se convirtió en un recordatorio constante de que algo más allá de lo comprensible estaba en juego, preparando el escenario para una escalada en los eventos sobrenaturales. Jenny, mi novia, visitaba el apartamento con cierta frecuencia. Desde el principio, ella había manifestado una creencia firme en lo paranormal. Cada vez que entraba, sus ojos recorrían la casa con una expresión que denotaba una mezcla de curiosidad y temor. Al observar los detalles del apartamento, me advirtió sobre presencias indeseables y espíritus malignos que, según ella, acechaban en la oscuridad. A pesar de su convicción, intentaba calmar mis preocupaciones, argumentando que esos seres sobrenaturales no podrían hacerme daño si mantenía la calma. En sus visitas, Jenny comenzó a describir eventos que iban desde lo sutil hasta lo perturbador. Mientras charlábamos en la sala, ella señalaba cambios repentinos en la temperatura, pasando de una sensación de frío intenso a un calor sofocante en cuestión de segundos. Los golpes y los susurros que yo había experimentado ahora se volvían más evidentes para ella, aumentando su convicción sobre la presencia de espíritus malignos que habían encontrado un hogar en mi apartamento. Con el paso de los días, la visita de Jenny se convirtió en una experiencia angustiosa. Los fenómenos inexplicables parecían intensificarse en su presencia. Sombras inquietantes se movían con mayor rapidez, los susurros se transformaban en frases inquietantes y los golpes resonaban con una fuerza que me estremecía. Jenny, más convencida que nunca, insistía en que los eventos sobrenaturales que estábamos viviendo eran un claro indicio de la presencia de entidades malignas que buscaban perturbar nuestra paz. Estos relatos, aunque alimentaban mi inquietud, también me proporcionaban cierto alivio al tener a alguien más que compartiera mi experiencia. La presencia de Jenny en mi casa se volvió cada vez más estresante para ella. Los eventos sobrenaturales se convirtieron en un torbellino de experiencias aterradoras que la llevaron al borde del colapso emocional. Las sombras, antes fugaces y elusivas, se materializaban frente a ella, adoptando formas que desafiaban toda lógica y racionalidad. Su expresión de pavor era evidente mientras describía criaturas sin rostro, figuras fantasmales que parecían querer comunicarse con gestos y movimientos erráticos. Los golpes en las paredes, las voces susurrantes y los cambios abruptos de temperatura la llenaban de una ansiedad incontrolable. En sus ojos se reflejaba el terror, el agotamiento emocional de enfrentarse a lo desconocido y el temor creciente de quedar atrapada en una situación que escapaba a toda lógica y comprensión. Jenny, consumida por el terror que la acosaba en mi casa, alcanzó un punto de desesperación sin retorno. Sus ojos reflejaban el miedo más profundo que había presenciado en ella. Había llegado al límite de su paciencia y resistencia, sintiendo que su cordura se desmoronaba ante la persistente presencia de lo inexplicable. Cada evento sobrenatural, cada sombra que se movían, aumentaba su determinación de abandonar no solo el lugar, sino también nuestra relación. La angustia en su mirada, antes llena de amor y complicidad, ahora estaba desplazada por un terror incontrolable. Sus manos temblorosas y su respiración agitada evidenciaban la magnitud del miedo que la abrumaba. Argumentaba que nuestra seguridad y cordura
estaban en juego y que si no actuaba pronto, se marcharía sin mirar atrás, dispuesta a dejar atrás todo lo que habíamos compartido. Estaba decidida a cortar todos los lazos, creyendo firmemente que algo maligno habitaba en aquel apartamento, un peligro del cual no estaba dispuesta a ser parte. La decisión de irse era inminente si no encontrábamos una solución. Su ultimátum resonaba en la habitación. Sus palabras, cargadas de miedo y determinación, dejaban en claro que ya no había espacio para dudas ni esperanzas de reconciliación. Sus gestos eran de angustia pura. Temblaba incluso al mencionar el apartamento. La sensación de estar siendo observada la acompañaba incluso fuera de aquel lugar, como si una sombra invisible la siguiera a todas partes. Cada conversación se volvía tensa, cargada de un miedo que contaminaba cualquier sospecha de normalidad que intentábamos mantener. Pese a mis intentos por calmarla y tranquilizarla, sus convicciones eran irrefutables. Sus ojos, que antes brillaban con amor y cariño, ahora reflejaban una determinación desgarradora. Aquel lugar había transformado nuestra relación en una cuerda tensa, al borde de romperse, y yo me encontraba en una encrucijada, debatiéndome entre la racionalidad y el miedo creciente que también empezaba a invadirme. Una noche, mientras me encontraba inmerso en un libro, tratando de distraerme de los sucesos inquietantes, un sonido sutil pero persistente interrumpió la quietud de la habitación. Eran unos golpes ligeros pero continuos en la puerta de mi cuarto. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis músculos se tensaron ante la inquietante incertidumbre. Mis pasos vacilantes resonaban en el suelo. Al acercarme a la puerta, temeroso de lo que podría encontrarme al otro lado. Al abrir, me sumergí en una negrura enigmática, sin rastro de nada ni nadie. La sensación de estar siendo observado me atormentaba, desafiando mi cordura y llenándome de un temor que parecía crecer con cada golpe nocturno. Noche tras noche, el mismo escenario se repetía. Los golpes en la puerta, a veces suaves, a veces más fuertes, resonaban en la oscuridad de mi habitación. Me sentía cada vez más inquieto y vulnerable, mi mente saturada de preguntas sin respuestas. ¿Quién o qué podía estar provocando estos golpes a altas horas de la noche? ¿Eran las sombras que acechaban mi apartamento tomando forma física? Las horas durante la noche se volvían un cruel recordatorio de un tormento constante. A las 2 de la madrugada, la puerta volvía a recibir su ración de golpes, interrumpiendo el silencio y mi sueño, provocando un sudor frío en mi frente. A las 3 de la mañana, los golpes se hacían más intensos y constantes, resonando como un eco siniestro que llenaba la habitación. Mis intentos por descifrar el origen de estos golpes resultaban en vano, sumergiéndome en un abismo de miedo e incertidumbre que se apoderaba de mi cordura. La persistencia de estos eventos sobrenaturales me empujaba al límite, llevándome a cuestionar mi propia percepción de la realidad. Los golpes en la puerta, a intervalos regulares, eran como un recordatorio inquietante que algo más allá de mi comprensión estaba ocurriendo en aquel lugar. Mis noches se convirtieron en un cúmulo de ansiedad, incapaz de encontrar una explicación lógica para estas perturbaciones nocturnas. Cada golpe parecía llevarme más cerca al abismo del terror, desafiando cualquier señal de tranquilidad y descanso. Mi mente se encontraba en un constante estado de alerta, y mi descanso se veía desgarrado por el terror que habitaba en cada rincón de aquel lugar. Una noche,
Entre los golpes habituales, un susurro sutil y gélido se filtró entre las rendijas de la puerta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar claramente las palabras. «Abre la puerta». El temor se apoderó de mí, paralizándome en un miedo indescriptible. Esas palabras resonaron en mi mente, retumbando como un eco macabro que se negaba a desvanecerse. El susurro, apenas audible pero inconfundible. La voz susurrante se sumaba a los golpes persistentes, creando una cacofonía de horror que retumbaba en mi mente. Mi resistencia se debilitaba ante la oscuridad que acechaba en cada rincón, mientras luchaba por mantener mi cordura frente a la implacable presión de aquel ser misterioso que aclamaba por ser liberado. Mi cordura pendía de un hilo frágil, al borde de deshilacharse completamente. La voz siniestra que suplicaba entrar a mi cuarto era una pesadilla viva que me arrastraba al abismo del terror. Cada golpe en la puerta resonaba como un latido frenético que aceleraba mi pulso, ahogándome en un mar de incertidumbre y terror. La sensación de impotencia, de estar rodeado por lo desconocido, me arroja a un abismo de desesperación. La opción de abandonar aquel lugar se convirtió en una idea irresistible, una salvación anhelada en medio de aquel caos sobrenatural. Mi mente era presa del pánico, la certeza de que algo malévolo acechaba tras la puerta. Me empujaba al borde de la huida. La desesperación y la angustia se entrelazaban en mi ser, y el deseo de escapar se convertía en una necesidad inevitable. El apartamento se tornó en un campo de batalla, donde mi cordura luchaba por sobrevivir. Mis pensamientos se entrelazaban en un torbellino de miedo y supervivencia, mientras contemplaba la idea de desaparecer de aquel lugar y dejar atrás los terrores inexplicables. La sola idea de abandonar mi hogar se transformaba en una tabla de salvación, en una huida desesperada de aquella pesadilla que parecía no tener fin. Había llegado al límite de mi resistencia, exhausto y agobiado por la constante presión de lo sobrenatural. Cada noche, el apartamento se convertía en un caldo de cultivo para el terror, y mi mente se debatía entre la lucha y la rendición. Aquella voz que aclamaba en las noches se había convertido en un recordatorio constante de mi soledad, y mis intentos por encontrar una explicación o racionalidad se habían desvanecido. El evento que marcó mi punto de quiebre, la gota que derramó el vaso de mi paciencia, ocurrió en una madrugada macabra. A las 3 de la mañana, la puerta de mi habitación se abrió con una violencia inaudita. Una fuerza invisible agarró mis pies, arrastrándome con ferocidad fuera de la cama, y fui lanzado violentamente contra el suelo. Mis manos se aferraban a cualquier superficie, buscando desesperadamente algo que me detuviera, mientras era arrastrado despiadadamente hacia la puerta entre gritos de angustia y terror. El dolor punzante y la sensación de ser arrastrado como un títere hacía que mi mente reaccionara, pero mi cuerpo no respondía. Mi cuerpo se revolcaba en una lucha feroz por resistir, pero la fuerza desconocida parecía imparable. La puerta se abrió aún más, y una oscuridad impenetrable me aguardaba al otro lado. La certeza de que sería absorbido por aquella negrura era abrumadora, y mi corazón latía desbocado en un intento desesperado por mantenerme en mi cuarto. Con el cuerpo maltrecho y el alma aterrada, logré liberarme de aquel agarre invisible. Mis manos, temblorosas y llenas de rasguños, se aferraron a la puerta en un intento desesperado por cerrarla, sellando así cualquier acceso a lo desconocido. El sudor frío recorría mi frente
Mis ojos reflejaban el terror absoluto y mi respiración agitada era el eco de una batalla desgarradora. En ese instante de claridad, comprendí que ya no podía seguir viviendo en aquel lugar, sometido a un tormento sin fin. Mis creencias se tambalearon y la realidad que una vez había desafiado, ahora me había llevado al límite de mi cordura. Tomé una decisión drástica, una que se aferraba a la necesidad urgente de escapar de aquel entorno hostil y maligno. Empaqué mis pertenencias con una prisa ansiosa. Mis manos temblaban al colocar cada objeto en la maleta. El amanecer se filtraba por la ventana, disipando la oscuridad de la noche y trayendo consigo un destello de esperanza. Con el corazón aún latiendo con fuerza, cerré la puerta de aquel cuarto y salí del apartamento por última vez, dejando atrás los susurros, los golpes y la presencia desconocida que había acechado mis días en ese lugar. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonaban en un eco de liberación y alivio. Salí de aquel edificio y respiré profundamente aire fresco, sintiendo como el peso de lo sobrenatural se disipaba con cada paso alejándome de aquel sitio. Decidí no mirar atrás, consciente de que cualquier asomo de nostalgia sería un ancla para el terror que había dejado atrás. Ahora, mientras miro hacia adelante, llevo conmigo la experiencia inquietante que transformó mi escepticismo en un respeto temeroso por lo desconocido. Aquella etapa de mi vida quedó atrás, pero la sombra de lo inexplicable siempre permanecerá, como una advertencia de que hay misterios en el mundo que superan la comprensión humana. Y así, con determinación y un nuevo sentido de la realidad, me alejo de aquel capítulo de terror, con la certeza de que mi historia no será olvidada. La historia de terror que viví fue como una montaña rusa de emociones intensas y extremas. Desde el inicio, cuando decidí mudarme al apartamento en las afueras de la ciudad, los indicios de lo sobrenatural me acompañaron. Cada noche se volvió una pesadilla, con golpes en las puertas y susurros inquietantes que desafiaron mi cordura. Mis intentos por ignorarlos o encontrarles una explicación lógica se desvanecieron ante la presión constante de lo inexplicable. Los eventos escalofriantes, como la puerta que se abrió a horas impensables de la noche y la fuerza oscura que me arrastró fuera de la cama, fueron el punto culminante del terror. El miedo se apoderó de mí, haciéndome dudar de lo que creía y poniendo en tela de juicio mi propia racionalidad. Cada golpe, cada susurro, cada sombra me llevaba más cerca al abismo del horror, empujándome a tomar la decisión desesperada de abandonar aquel lugar. El dolor, la angustia y el agotamiento emocional que experimenté en ese lugar se convirtieron en una advertencia vívida de que hay cosas que desafían toda explicación. Me marché con la certeza de que aquella experiencia cambiaría mi percepción para siempre. Ahora, aunque me alejo de aquel lugar, la sensación de lo sobrenatural sigue presente en mí, recordándome que hay límites en la comprensión humana y que el terror a lo desconocido es una realidad que sigue acechando en algún rincón de la oscuridad.